Entonces, lo otro que quiero, recuerden que a partir de hoy, yo ahora más tarde me voy a meter al aula virtual y voy a abrir el espacio para que cada grupo de trabajo suba lo del avance. ¿Hasta cuándo? Hasta el otro miércoles tienen chance de subirlo. No es que lo tenga que subir hoy, sino hasta el otro miércoles. Entonces, igual como les dije, suben la presentación, si pueden subirme un link donde ustedes hacen lo de la presentación para yo poder ver la participación de todos y para eso, entonces ahora voy a tratar de hacer que ustedes puedan subir eso por grupo, igual, una persona por grupo, ahí va a ver las indicaciones, qué es lo que tienen que subir y demás. Entonces, lo que yo necesito nada más ver 8 trabajos, no que varios me suban el mismo. Entonces, para que lo tengan presente, esa parte. Ok, entonces, vamos a empezar con lo de la clase de hoy para, vamos a admitir aquí gente que falta. Bueno, tenemos 39, casi todos. Entonces, vean, como les dije, esto es teoría y yo espero que el tema, vamos a ver lo que es sistemas de gestión de calidad. Entonces, en sistemas de gestión de calidad, yo sé que esta clase es un poquillo pesada porque es teoría y el profe habla mucho y tal vez ustedes consideren de que es muy aburrido, pero vean, a mí me encanta mucho conocer el porqué de las cosas. Y una de las cosas que me apasionó mucho, estos son modelos de sistemas de gestión de calidad. Entonces, la primera pregunta que siempre hago es esas definiciones. ¿Alguien me puede ayudar para hacerlo más ameno? ¿Qué entendemos por sistema? Como un conjunto de cosas iguales, que se parecen, que tengan características similares o que se puedan complementar juntas. Iguales o complementarios. Ok. ¿Alguien más? Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más? Profe, sí, son como procedimientos. Procedimientos que digamos que guardan relación entre sí. Procedimientos que guardan relación entre sí. ¿Alguien más? Mira que un conjunto de procesos, profesor. Un conjunto de procesos. Conjunto de procesos. Profe, un conjunto de elementos que trabajan juntos para un mismo fin y que tienen intercambio con el medio. Elementos que trabajan juntos. Ok. Ya apunté. Profe, ¿y una sistematización para la valoración? Una sistematización. Ok. Vamos a volver acá. Entonces teníamos. ¿Y gestión? ¿Qué entendemos nosotros por gestión? Como llevar a cabo alguna tarea o algún proceso. Una gestión. Un proceso. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Gestión. ¿Qué entienden ustedes por gestión? Como la forma en la que se hace el proceso o la tarea. La forma como se hace. Ok. ¿Qué más? Profe, el manejo de recursos, tal vez. Manejo de recursos. Muy bien. Ahora, ¿y calidad? ¿Alguna característica que pueda distinguir o valorar el producto o servicio?
medir qué tan bien o qué tan mal también se hace una función. Ujú. Profe, también tiene que ver con la estandarización de procesos. Entonces la calidad mide qué tan estandarizado está ese proceso con respecto, digamos, al general. Ok, perfecto. Entonces, sistema de gestión de calidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver y todas esas definiciones las vamos a ir generando en la presentación. Pero con estas primeras estamos muy bien. Vamos a entrar. Recuerdan que cuando empezamos a ver hace unas clases atrás, que yo empecé con la historia de cómo empezó Taylor y demás. Entonces, esto va en el mismo sentido. No es que sean paralelos, es una historia como que se entrelaza en un momento de la historia, pero es de gran importancia. Ok, esa filmina que ustedes ven ahí es como la línea del tiempo de cuando se empezó a hablar de la evolución de la calidad. Esto, pues, si ustedes ven uno de la era fenicia. ¿Algunos saben quiénes eran los fenicios? De casualidad. Ni idea. Si no tienen idea, me dicen. No, Profe, profe. yo sí le quedo mal. Ok. Vieras bueno, es que son muchos años de diferencia. A nosotros en estudios sociales me metían antes historia de Europa, historia de otras civilizaciones. Y en los últimos años yo no sé quién cambió eso y solamente recibimos historia de Costa Rica. Entonces, como que nos aíslan de muchas cosas. Entonces, vean, por ejemplo, los fenicios era ¿qué puede ser? Un pueblo que se dedicaba a hacer lo siguiente. Ellos eran mercaderes expertos. Entonces, ellos llevaban, por ejemplo, ustedes recuerdan que Cristóbal Colón viajó de España buscando las Indias. Buscó las Indias y los fenicios lo que hacían era que ellos se movían de lauro de Asia, ahí pasaban por Asia, Egipto y demás, traían lino, telas y se movían por toda Europa, a Italia, en el Mediterráneo, España, y ellos vendían lo que traían de un lado y recogían mercancías de Europa y las iban a negociar en la India, en todo lo que era el Asia. Entonces, eran un constante ir y venir y ellos eran una sociedad muy próspera por eso. Entonces, eso hizo como que otras civilizaciones empezaron a ver pleitos, porque si ustedes estudian la historia de Europa, son guerra tras guerra, pleito tras pleito, hasta que una civilización se imponía entre la otra. Entonces, ellos eran muy dados a establecer procedimientos para decir que esta tela, el lino, por ejemplo, cuando empezaron a llevar seda de Asia, era muy, muy, muy preciado, especialmente en Egipto. Yo no sé si ustedes ven las películas de Semana Santa, que los trajes que usaban las mujeres y cuando era seda tenía un valor extra, más que venía de China y muy lejos, entonces se pagaba con muy buenas piezas de oro. Entonces, de acá, otro aspecto a considerar en la era antigua era la calidad que generó todas todo lo que tenía que ver con las construcciones. Entonces ahí tenemos las construcciones de Babilonia, las construcciones, obviamente, las pirámides de Egipto, que es lo que se mantiene. Tenemos la parte de las construcciones griegas, el Partenón y demás. Entonces, eso hacía que se pensara que la infraestructura que se construía era para la eternidad. Después, los primeros, como dice ahí, antecedentes, ahí empiezan a ver piezas hechas de piedra para la guerra, flechas, escudos, corazas, etcétera, etcétera. Entonces, luego empezamos la era artesanal, que era la famosa era que cada quien hacía sus procedimientos y sus métodos a su forma, y ellos empezaban a construir, hacer
como ellos lo querían, y muchos de ellos se guardaban sus, procedimientos, su forma de hacer las cosas. Entonces el artesano que construía o hacía productos más duraderos era el que como que tenía mayor prestigio y era el que se buscaba más para comprarle lo que hacía. Entonces, digamos, eso era como ese concepto se fue arraigando en estas sociedades de ya más de 2000 años atrás. De hecho, me imagino que ustedes saben las famosas historias de Stradivarius, ¿verdad? El de los violines. ¿La han escuchado, sí? Eso sí, profe. Bueno, y la receta de hacer violines como ellos murió con el señor. Entonces, eso es un ejemplo, pero estamos hablando de 1700, o sea, muchísimos más años en el tiempo. Después, vea que para 1700 por aquí habla de la revolución industrial, y la revolución industrial, pues, generó un cambio considerable en la forma de hacer las cosas. Después aquí ustedes ya empiezan a ver otra vez a Taylor, padre de la administración científica. Después vino la guerra, la posguerra, crecimiento de Japón. Aquí ven ustedes que viene la Segunda Guerra Mundial, la posguerra es de 1945, que tiene un auge muy, muy, muy marcado en el crecimiento económico de Estados Unidos, también la posguerra y las necesidades de Europa, y lo que en la actualidad se gesta mucho es los sistemas de gestión y control de calidad en un mundo globalizado, y tras de eso un mundo que genera mayor requerimientos en cuanto a la hora de adquirir un bien o un servicio. Entonces, este resumen de décadas, de miles de años, es como una síntesis que el conocimiento que nosotros tenemos no es que a alguien se le ocurrió, sino es que alguien observó un poco más detalladamente algo que se venía haciendo y trató de ir mejorando. Entonces, en la actualidad, pues nosotros tenemos mucha tecnología, somos clientes con mayor conocimiento, y al tener mayor conocimiento somos más exigentes con lo que necesitamos de un producto o un servicio. Entonces, esos detalles son lo que hace que ustedes como administradores tienen que tener mucho cuidado en esta parte. O sea, nosotros vamos a ver en el curso los conceptos de calidad, vamos a ver en el curso ciertas herramientas que para mi criterio les pueden ayudar a ustedes para gestar, controlar, planear cualquier proceso a los cuales ustedes se enfrenten. En mi caso, yo todo lo que lo veo, yo lo veo como un proceso. Todo es un proceso para mí. Entonces, ustedes tienen que entender cómo funciona el proceso. Por eso, el asunto de usar Visagi, para que aprendan a ver cuál es la secuencia lógica que sigue, quiénes son los que se encargan de, y ahora nos vamos a meter cómo lo tengo que controlar, cómo lo tengo que planear y para qué lo voy a hacer, qué es mi objetivo. O sea, hacia eso es que nos va a guiar la gestión de la calidad. O sea, esa es la expectativa. Vamos a ver si la podemos cumplir. Ok, entonces tenemos que tener los conceptos de calidad. Vamos a empezar a ver conceptos. El primer concepto que ustedes tienen que ver, y me disculpan un segundito nada más, vamos a ver, un segundito porque se me olvidó traer algo. Voy a apagar la cámara y ya vengo, nada más. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, que ya está activa la cámara. Vean, me traje nada más para que ustedes vean una pequeña recapitulación. Tengo más, pero digamos, vea, este libro tan hermoso es de teoría de la calidad. Este es de
un profesor de la UCR y el TEC, pero ahora se nos quedó en el TEC. Entonces, este libro, la función es prácticamente, es ver cómo los procesos de gestión de calidad funcionan. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Aquí está la teoría. En este otro está parte de lo que vamos a tener que ver, que son sistemas de gestión y control. Y esto es porque el mejoramiento de la calidad. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver, como les digo, es solamente un resumen de estos 3 libritos. Estos 3 libritos, más otro que tengo por ahí, es más fácil ver los conceptos, porque aquí viene mucha información para generar. Entonces, con eso, no es lo que yo quiero es enseñarles los libros, ni que se asusten, sino es que yo lo que quiero es, yo he estudiado varios libros, y este en especial, este que tengo acá, más uno de McGraw-Hill, otro de mejoramiento y crecimiento en la gestión de calidad, más lo que le da a uno el Colegio de Ingenieros con respecto a capacitaciones y demás en el tema de sistemas de gestión. Yo lo que les puedo decir una cosa clara. Eso que ustedes están viendo en pantalla es lo fundamental. Yo todavía no he encontrado, por ejemplo, en el caso de la economía, que un economista dice que va a suceder esto y esto y esto, y puede aparecer otro con otra teoría, y la teoría es opuesta a lo que este economista diga. O a nivel político, la línea política dice que vamos por acá, y existe otro que quiere ir por allá. Los conceptos de calidad es que ninguna teoría de gestión de calidad, pero ninguna, al menos que yo haya encontrado en libros que haya revisado, y la última revisión que le hice para el curso, como estos nos quedaron como tan pegados, que fue en julio, en junio, julio fue que hice, me vuelvo a encontrar lo mismo. O sea, no hay nadie, ningún conocedor o ningún experto, ningún gurú que diga que un concepto de calidad o una teoría de calidad se contrapone o excluye a otra. Más bien que se van adicionando conceptos para ir mejorando. Entonces, eso es algo como fundamental en el concepto. O sea, la calidad es tal que los sistemas de gestión de calidad no son teorías, por decirlo, teorías muertas, teorías de que no, eso nada más es teoría, no se puede aplicar. Viene el otro concepto, es que es muy práctica. O sea, ninguna de estas teorías de calidad es contraria, más bien es un complemento. Y todas teorías en calidad van a ir de la mano de estadística. Todos van a tener libritos como este o como este, que, por ejemplo, esto lo vamos a ver que en Excel, para qué va a funcionar. Vamos a ver, por ejemplo, las gráficas de dispersión, para qué les van a funcionar. O sea, yo no quiero que ustedes me hagan gráficas de dispersión. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan que les van a hacer esos datos estadísticos. O sea, todas las teorías de gestión de calidad, ninguna es contraria. Todas son un complemento. Y todas van a llevar principios estadísticos y matemáticos. Eso es lo fundamental. Y es algo que es lo que en los últimos años yo he tratado de aprender yo. Y es que siempre la calidad va a tener algo que se llama capacitación. Y algo que ustedes van a tener que comprender, que es el conocimiento de las personas. Y aquí sí hay que dejar como muy claro, el conocimiento que cada persona tiene es muy valioso. ¿Qué es lo que nos enseña muchas veces? Y a veces uno ve cierta gente diciendo sus teorías o su forma de ser es, nosotros tuvimos oportunidad, al menos me pongo yo como caso, de poder llegar a estudiar con mucho esfuerzo, y yo lo que siempre digo, yo estudié gracias a una beca. Yo estudié
porque al final no me rendí y tuve que ir a trabajar y tuve que hacer un montón de cosas. Es más, les puedo decir que hasta periódicos de la Nación repartí para poder tener los pases para ir a la U, pero eso no me hace ni menos ni más. Lo único es que gracias a Dios nosotros tuvimos esa oportunidad, o al menos yo tuve esa oportunidad. Y hay otras personas que su día a día o su oportunidad es desarrollarse en un trabajo y adquieren mucha experiencia, pero ese conocimiento, una de las funciones principales por lo cual a mí me fascina tanto el tema de calidad, es que ese conocimiento es muy importante para la gestión, para el control. Y muchas veces, y ustedes se van a dar cuenta en la práctica, y yo lo aprendí cuando yo llegué con mi título a hacer la práctica a levantar unos procesos que era mi trabajo de 6 meses. Quien estuvo a la par mía fue un señor que lo que tenía era bachillerato de colegio. Y ese señor, yo aprendí más que muchos cursos en la U con ese señor a la par. Y entonces es cuando usted empieza a ver que hay parte del conocimiento que usted tiene que agarrar, lo que muchos dicen a nivel popular, la malicia indígena. O sea, nosotros tenemos que empezar a agarrar ese conocimiento de las personas. Usted no puede, ni usted va a enfocarse en situaciones de desprecio a otra persona porque no tiene un título universitario o porque no tiene un título de colegio, y muchas veces esas personas son las que tienen mayor conocimiento del proceso que uno mismo, y sin esas personas el proceso se cae. Y eso es una de las cosas que yo siempre recalco: el conocimiento de las personas, empírico o no empírico, es tan valioso como el que puede generar el gerente general o dueño de la empresa. O sea, hay personas que tienen tanto conocimiento y tienen tanta visión que muchas veces se desperdicia por esa barrera que ponemos de que esta persona no tiene un bendito título. Acuérdense, el hábito no hace el monje, nada más que se ve más bonito. Uno tiene que aprender de esas personas y tienen que volver. Entonces, de ahí lo que les quiero decir, acá ninguna teoría se contrapone, todas las teorías son complementarias. Siempre va a haber estadística cuando se habla de gestión de calidad y siempre va a estar enfocados en 2 pilares: el conocimiento de las personas y la capacitación en las personas. O sea que es algo, una parte social muy importante y una parte humana muy importante que se tienen que entrelazar. La teoría dice una cosa, los números dicen otra cosa, pero el conocimiento de las personas y su capacitación es el complemento para poder mejorar. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de la calidad. Y esta frase, ahorita más adelante se las voy a decir quién lo dijo. Nadie conoce mejor un trabajo que quien lo realiza. O sea, que una persona que está haciendo un trabajo continuamente, repetitivamente, esa persona tiene más conocimiento que cualquier otro que llegue a medir. Entonces, se lo digo, en mi caso, uno llegaba a ver con un cronómetro en mano, lo ponían a uno a tomarle tiempo para hacer el estudio y análisis de tiempos y movimientos. Entonces, ese estudio y análisis de tiempos y movimientos, uno tenía que hablar con las personas y uno tenía que relacionarse. Al relacionarse con las personas, usted se va dando cuenta que el conocimiento que ellos no solamente tienen de su trabajo, que es una de las cosas que yo, analizando, viendo lo que Henry Ford hizo en su montaje, en su línea de producción, o el sistema en cadena de producción, es algo que uno lo analiza, lo medita, y es que la persona encuentra muchas cosas que se pueden mejorar de la operación anterior, a la cual ella tiene que alimentar, y de todo el concepto general de la compañía. Y es algo, ese conocimiento es el que no pueden dejar ustedes como administradores que se pierdan. ¿Ok? Entonces, profesor, sí. Era para aportar un dato nada más, que yo trabajé en una empresa
en donde llevaba el departamento de control de calidad como 2 años de haber sido implementado. Yo era asistente legal y digamos que ya los procesos estaban definidos o los definían para poder evaluar a los colaboradores, ya definían el proceso, pero por ejemplo, no sé, había algún proceso que uno decía, ¿por qué lo hacen así si nosotros siempre lo hacemos de tal manera y es más rápido o así? A veces sí no lo tomaban en cuenta o hasta después. Entonces también es importante, ¿verdad? Que la calidad, sí, como dice usted, se evalúe no solamente, digamos, el proceso que está definido, sino el conocimiento de las personas. Porque tal vez no le preguntaban a uno, bueno, este proceso, ¿cómo lo hacen ustedes? Bueno, después sí lo hacían, pero no en el momento, ¿verdad? Entonces establecían un proceso que era más lento. Y obviamente por evaluaciones uno tenía que hacerlo de esa manera. Sí, y digamos, muchas de esa forma, a veces las personas se frustran porque no pueden seguir ese lineamiento, sino ellos tienen una forma mejor y hay que ser como muy analítico para determinar si la modificación que esta persona está haciendo en la forma de hacer es como una mejora en todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted no tiene esa forma de análisis y de ver que esta nueva forma va a mejorar, lo que va a generar en esa persona que tiene esa iniciativa es empezar a minimizarlo, y esa persona por lo general se estanca y no genera nuevo conocimiento, que eso es uno de los errores que uno tiene ahí. Por ejemplo, en el caso de usted que me habla de asuntos legales, hay cosas por la legislación propia que usted no puede saltarse. Entonces ahí sí hay una limitante. Igual, si usted está trabajando en procesos de fabricación que implique medicamentos o equipo médico, por ejemplo, catéter y todo, como se maquila acá en Costa Rica, entonces usted tiene que seguir un estricto control, y ese control implica un estricto procedimiento, porque hasta que no se evalúe de forma consensuada y ve que eso no va a generar ningún riesgo en el uso de ese producto, pues está bien. Sí se puede hacer modificaciones, pero una de las cosas que siempre hay que tener claro es que la persona que hace el trabajo es la que mejor lo conoce y es la que puede aportar una modificación muy grande al desarrollo de esto. Ok, excelente. Muchas gracias por el aporte. Ok, entonces, vamos a ver definiciones de calidad. Y antes de definición, nosotros empezamos a dar sistema. Entonces ustedes dijeron varias definiciones: conjunto de cosas iguales o complementarias, procedimientos, un conjunto de elementos que trabajan. Entonces, imagínense que cuando nosotros hablamos de sistema, el sistema, tenemos varios sistemas que nosotros desde la escuela nos enseñaron. El sistema solar. Y vienen todos los sistemas que tenemos en el cuerpo: el sistema respiratorio, el sistema digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos sistemas, como dicen, son una serie de elementos que trabajan al final de cuentas por un objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema, entonces son elementos que al final de cuentas trabajan para un objetivo en común, que más adelante vamos a ver, y este principio yo insisto mucho: ninguna empresa tiene departamentos y cada departamento es único, ni cada departamento o cada área de trabajo es insustituible, o esa área es una isla que nadie puede entrar, sino son complementos, es decir, son áreas necesarias, porque si usted le quita, recuerdan cuando hicimos lo de Visagi, si yo le quito la columna vertebral a la empresa, no sirve. Entonces, hablándolo en sistema de gestión de calidad, por eso en Visagi yo les puse esa forma para que ustedes vean que si yo quito un departamento, la empresa deja de ser esto. La empresa ya no es lo que yo imaginé que era, o ya es otra cosa. Pero
Eso es lo primero. Es un sistema, o sea, tiene un montón de funciones, pero todas van a trabajar por un objetivo. Lo otro, el otro concepto, gestión, es cómo yo hago un manejo de los recursos, como dijeron. Llevar a cabo un proceso, la forma de cómo hacer. O sea, entonces, la gestión va a ser la forma como yo voy a operar mi sistema. Con los recursos que yo tengo, trato de usar lo menos que yo puedo para generar o cumplir con el objetivo. Entonces, eso es la parte de gestión. Entonces, tenemos sistema, gestión. Entonces, gestión va a ser esa parte. Ahora, calidad, sistema de gestión de calidad. Entonces, aquí yo tengo unas definiciones, medir para ver qué tan bueno, qué tan malo, estandarizar un proceso, excelente, caracterizar lo que nosotros nos caracteriza, o nos distingue. Entonces, ustedes van a ver que la calidad, la definición de calidad es tan simple y a la vez tan compleja. Todos los libros, todos los autores, todos los gurús de calidad siempre dicen, y más adelante cuando vemos principios de forma muy resumida lo que son las normas ISO, ustedes van a ver una cosa muy simple. Calidad es simplemente una cosa, cumplir con requisitos. Entonces, cuando dicen, bueno, cumplir con requisitos, ¿qué le pasó, por ejemplo? Y les voy a meter un poco de la historia de Japón y la historia que la vamos a ver más adelante, y la historia de Toyota, porque la historia de Toyota es muy interesante. Por ejemplo, decían que un defecto de calidad era que cuando yo cerraba la puerta del carro, yo quería no escuchar los ruidos de afuera. En la puerta del carro, no escuchar los ruidos de afuera. Entonces, que eso era una característica de calidad. Ustedes van a ver que si yo trabajo en el mundo de la estadística y con la calidad, ¿cómo voy a determinar estadísticamente o matemáticamente cómo estoy cumpliendo que no se oigan los ruidos afuera? Entonces eso, obviamente, tengo que hacer algo, cómo medir los ruidos. Y ya ahí empezaron en los automóviles, tipos de los hules, tipos de hermeticidad en el metal, las planchas para gestar las puertas que quedaran cerradas, pero yo también tenía que escuchar, por ejemplo, los pitos de los carros, ver que si alguien iba a cruzar o que venía una moto. Entonces hay ruidos que yo sí necesitaba que se escucharan aunque la puerta estaba cerrada. Entonces, eso fue lo que generó qué tipo de hermeticidad necesito yo a la hora de cerrar, por ponerles un ejemplo. Otra situación que les pasó mucho a Toyota en su momento, cuando empezó en esto de los automóviles, fue simple y sencillamente, ya yo quiero, como recuerdan que Henry Ford podía hacer cualquier carro de cualquier color, siempre y cuando fuera negro, que fue lo que les dijo a los periodistas. Entonces, aquí viene una confusión. Ya, yo quiero que lo haga de un color, y si usted le dice, ya, yo lo quiero que le haga un color bonito, y ahí viene la parte de la calidad que no puede generar subjetividad. Es decir, un color bonito, alguien que me diga un color que le gusta. Negro. Negro. Bueno, que no sea negro, entonces. Le da elegancia. El lila. El lila, como el monstruo, Saprissa, no me diga. Ok. No, eso es más morado. Eso es morado, así, ok, qué bien. Ok, entonces vamos a ver, lila. ¿Cuántas tonalidades de lila hay? Entonces, ahí es donde empieza el asunto de por qué se usan los Pantone o la numeración con los colores, porque si ustedes, a mí me gusta el azul, por ejemplo, y yo digo, ¿y el azul? ¿Y cuántos tonos de azul hay? ¿Cómo hago para saber qué tono de azul le gusta a la gente? Entonces ahí empiezan las encuestas, empiezan a trabajar en las preferencias del cliente, pero que usted le diga un color bonito, entonces usted no le dice nada, porque recuerde que la definición de calidad es cumplir con requisitos.
yo voy a cumplir con un color bonito, pero yo necesito, para saber si el color es bonito, qué tonalidad de Pantone o codificación de color es el que la mayoría de las personas prefieren. Luego de eso, es determinar que la pintura, aparte para que el carro sea bonito, necesita protección, necesita antiestática y un montón de cosas que van a ir, que el cliente lo único que va a ver es que sea bonito. La parte interna, antiestática, anticorrosión, etcétera, etcétera. Todo lo que lleve la pintura y las capas de pintura es un asunto meramente técnico, pero para el cliente tiene que ser un color bonito. Entonces usted tiene que identificar cómo es un color bonito. Entonces vea que aquí la calidad, cuando dice cumplir con requisitos, los requisitos tienen que estar claros, tienen que ser medibles y repetibles. Esas son como condiciones que más adelante vamos a ir viendo en calidad. Entonces, ese concepto de la calidad, cumplir con requisitos, también va a ir muy de la mano en decirme el siguiente detalle. Yo necesito tener bien definido cuáles son mis requerimientos. Cuando hablamos de calidad, vamos a hablar de ese término, requerimientos. Y los requerimientos, y eso si quieren lo apuntan, estos requerimientos van a generar lo medible. Y lo medible se dicen en calidad en los atributos. Los atributos son lo que yo puedo medir. Por ejemplo, yo voy a hacer, ay qué rico, empanadas de chiverre. Entonces las empanadas de chiverre van a llevar tantos gramos de harina. Entonces va a llevar tantos gramos de miel. Necesita tanta temperatura. Entonces, y esa temperatura tiene que estar por tanto tiempo. Entonces, esos son atributos de calidad. ¿Por qué? Porque yo voy a medir el gramaje, que es lo que dicen los chefs, para determinar que siempre mis empanaditas de chiverre tengan el mismo sabor, que es lo que le da un valor al cliente. ¿Entienden el concepto? Vea que estamos como deshilachando el concepto de calidad. Calidad es cumplir con requisitos, pero esos requisitos llevan una serie de condiciones internas que necesitamos tener claros. O sea, mis condiciones de calidad, yo tengo que saber qué es lo que el cliente quiere. Después tengo que desmenuzar eso, desmenuzarlo a tal punto que yo diga, para que esto funcione, tiene que pesar tanto, se tiene que hacer a tanta temperatura, por ejemplo, tiene que llevar tanto peso, se tiene que fabricar en tanto tiempo, porque si no sucede esto. Entonces, eso son los conceptos. Ok. Aquí, recuerde, cumplir con requisitos. Esta es una definición que yo me encontré en un libro traducida, digamos que espero que mi traducción haya quedado bien, ¿verdad? Por aquello, porque no soy así como muy bueno en el habla inglesa. Eso es una de las cosas que estoy tratando de solventar, pero vamos a ver. Dice la Sociedad Americana de la Calidad que la totalidad de todas las prestaciones y características de un producto o servicio que son la base de su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas. En palabras más bonitas, quiere decir que todo lo que yo haga siempre tiene que generar una satisfacción en el cliente. O sea, cada atención de una llamada, cada atención de un cliente en ventanilla, cada queja que reciba, que se cayó el internet, que otra vez se fue la electricidad, etcétera, etcétera. O sea, todo eso va a generar una situación que tiene que generar o satisfacer una necesidad. Y cuando se presente un problema, yo sepa cómo manejarlo y solventar esa necesidad. ¿Ok? Esta es la más fácil de todas. Calidad es conformidad con las especificaciones. Entonces, una forma muy fácil es, si usted compra un reloj, el reloj dice que usted se puede meter
a 50 metros bajo el agua, y cuando usted se metió al baño, ya se le metió el agua, entonces quiere decir que no está cumpliendo con una especificación, no está haciendo algo inconforme. Entonces hay otro término que en calidad no se usa. ¿Es bueno o es malo? ¿Tiene conformidad o es inconformidad? Es decir, o cumple con la especificación o no cumple. Entonces, se lo voy a poner así. Si vos vas y, digamos, vas a comprar una camisa como esta, y la camisa dice, vea, es que es talla L, por decir algo, y usted llega y una manga le queda por aquí y la otra por acá, entonces ahí obviamente no se está cumpliendo con las especificaciones. O usted va a comprar un pantalón y simétricamente usted ve que las bolsas traseras, pues una está para arriba y otra para abajo, hay un defecto, hay una no conformidad, no está siendo simétrico en el caso de la ropa. Y si podemos pedir aquí a las chicas que nos explique cuando van a comprar zapatos, todo lo que ellas buscan en todas las especificaciones, porque ellas son muy detallistas, contrarios con nosotros los hombres. Entonces, todo eso hace que nosotros pensemos a nivel de calidad, o cumple o no cumple. Es así de simple, o cumple con una especificación o no cumple. O sea, a nivel, cuando se trabaja en gestión de calidad, esta pieza está fuera de rango, o esta pieza no cumple la especificación, o esta pieza no es conforme. Así es como se maneja. Este otro concepto que ustedes lo ven, ahí dice, hacer las cosas bien a la primera. Es decir, que cada vez que yo hago las cosas, yo tengo que hacerlas. Yo tengo que hacer las cosas, tengo que hacerlas de la mejor manera, y yo no puedo, ni quiero, ni quiero cometer errores. Entonces ahí es donde ustedes tienen que valorar y ver que este concepto, hacer cosas bien a la primera, implica un sistema muy robusto, de percepciones, un sistema muy robusto de controles, un sistema muy robusto en capacitación, en conocimiento de las personas, para que las cosas se hagan bien desde la primera vez. O sea, decirlo es fácil, pero poderlo llevar a la práctica implica mucha capacitación para el personal. Y yo necesito que alguien me diga qué quiere decir inmensurable. Búsquelo ahí en Google. ¿Qué dice inmensurable? Dice que considera la calidad como una variable inmensurable. ¿Qué dice? Que muy grande, muy alta, ¿no? Muy alta. Profe, que es muy difícil o imposible de medir o valorar. Exacto. Entonces, vean ustedes que es algo tan importante, pero tan importante, que usted tiene que considerarlo el nivel de importancia. O sea, que si usted no hace las cosas de acuerdo a sus especificaciones, va a incumplir. Y su producto no va a funcionar de acuerdo a lo que usted tiene o a lo que usted considera. Entonces, la otra parte es la parte de la estadística. Entonces, aquí nada más porque ya hemos visto cosas de estadística. Entonces, recuérdese que es una colección de elementos cuantitativos pertenecientes a un grupo especial cuanto a los datos son reunidos, cotejados sistemáticamente. Entonces, en palabras más no tan técnicas, podemos decir que es juntar datos de mediciones, qué sé yo, por ejemplo, ahora pues aquí ya no se los puedo enseñar porque ya me las comí. Por ejemplo, los platanitos estos Pro, ¿verdad? Que, por ejemplo, una característica calidad, aquí dice que peso neto 80 gramos. Hay una condición, legalmente, yo necesito que estos pesen 80 gramos, como mínimo, no pueden pesar menos de 80 gramos. Pero usted como cliente y yo como cliente, yo no voy a ir a andar con una romana a pesar todos para ver si me echaron menos. Entonces, cuando yo digo 80 gramos, yo tengo que
cumplir con esa especificación. Si yo pongo, por ejemplo, aquí, como dice, vea, grasa total 150 kilocalorías, grasa total 7 gramos, perdón, calorías es 150 kilocalorías, 70 gramos de grasa, grasas saturadas, sodio, todo lo que usted le agregue ahí, ¿verdad? Todo lo que usted agregue ahí. Esta fórmula tiene que cumplir con eso. ¿Quién se encarga? El Ministerio de Salud, el Ministerio ¿cómo se llama? Para ver, Ministerio de Comercio, el MEIC. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Valorar si eso se cumple. En la práctica, para mí debería ser más estricto. Pero, por ejemplo, que yo no incumpla. Digamos que yo, estos platanitos que tenemos aquí, bueno, lo que quedan de los platanitos, estos platanitos que tenemos aquí, pues resulta ser de que salieron contaminados. Digamos que apareció una mascota que desgraciadamente todos tenemos en la casa, que son las cucarachas, ¿verdad? Que a nadie les gusta. Y entonces, ¿qué pasa si eso sale contaminado? ¿Qué le pasaría a la compañía? Pierde credibilidad y también puede tener consecuencias legales, ¿verdad? Consecuencias legales, credibilidad. Y ustedes comprarían más de Productos Pro si se dan cuenta que encontraron lotes con cucarachas. No, profe, jamás. Jamás, exacto. Al menos por un tiempo la marca se le disminuyó mucho la venta. Correcto. Entonces, la princesa Marina, que cuando encontraron lo de la salsa de tomate. Era la salsa de tomate, ¿verdad? La princesa Marina. Creo que era del agua, sí. El agua, ok. Entonces, vea lo que sucedió. Entonces, bajó casos interesantes a nivel mundial con respecto a eso. Hay una empresa que, bueno, acá, Tylenol, no sé, que ustedes han oído, ¿sí? En Estados Unidos es como, digamos, bueno, es acetaminofén, pero la marca en sí era súper importante. Y resulta ser de que en una inspección que hizo la FDA de Estados Unidos, la alimentos y drogas y toda esa cuestión que tiene que ver con medicamentos, entonces esta federación encontró en un lote excremento de ratas, porque esos, bueno, voy a enseñarles mi Big Vaporub, pero es un tarro como así, y ahí van todas las pastillas. Estamos hablando de 1976. Hicieron toda una investigación y por eso ustedes, si revisan, bueno, yo creo que se ve mejor no sé si lo verán a la cámara, pero si yo se lo acerco acá, ustedes ven aquí donde se ve lote, fecha y demás. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Sí, okay. Entonces, imagínense que en esos años tuvieron que recoger absolutamente toda la producción porque no tenían datos estadísticos de qué lote era que habían contaminado. Después encontraron que había sido una contaminación que la empresa competidora de ellos compró un montón, un lote, por decirlo así, un lote, y empezó a contaminar unos y a distribuirlo. Entonces, obviamente, ahí generó gente para la cárcel, cierre total de esa compañía, pero estamos hablando como del 76. Entonces, ese lote, ¿qué fue lo que decía? Yo necesito hacer algo que estadísticamente a mí me pruebe que mi lote de producción fue hecho de acuerdo a los procedimientos. Entonces, una de las situaciones instituidas es eso, que yo tengo fecha y lote. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, no sé, hace un tiempo era eso, que Firestone están solicitando que el lote de producción tal que se distribuyó en tal región devuelvan las llantas y ellos se las van a cambiar porque encontraron un defecto. Ustedes han oído eso también en las noticias, que Toyota va a retirar tantos vehículos por un problema en la bolsa de aire. ¿Ustedes aquí no tanto, profesor, pero en otros lados del mundo sí he visto noticias como que hay más errores en eso. Ajá. ¿Eso por qué? Porque se lleva
un dato de cada producto que se hace y se tendría que llevar de cada servicio. Por eso, por ejemplo, actualmente ya se utiliza escáner, se pone un brazalete acá, donde las personas que están, por ejemplo, internadas en un hospital, usted llega, le da un medicamento, escanea el código de barra del medicamento y escanea el paciente, la identificación que anda en un pequeño brazalete. ¿Para qué? Para enlazar todo eso al expediente de la persona. Entonces, si la persona algo sucede, entonces nosotros sabemos qué medicamento se le dio. Mira, no sabemos, es alérgico, hay que ponerle tal cosa. O, en caso más terrible, que el medicamento se le haya suministrado a la persona incorrecta. Entonces, digamos, son como situaciones que se hacen para minimizar el impacto. Entonces, esto de marcar los lotes, identificar, fue una necesidad en ese momento, porque esta forma de contaminar este producto de la competencia era en la década de los 50, 60 y 70, algo muy, muy común. Entonces, no había forma. Entonces, una de las formas es llevar el lote de producción, que eso es una de las razones por la cual se lleva, y otra, llevarle su gestión de control y a través de eso va, obviamente, la estadística. Entonces, ahí tiene una definición de estadística, que es la recolección, tabulación y análisis, y además de análisis, la interpretación y presentación de datos cuantitativos. O sea, esos datos son lo que les van a dar a ustedes el respaldo de sus decisiones, pero los respaldos de sus decisiones no es solamente ver números. Por eso, y les recalco, en el examen, con el centroide, la idea era que ustedes determinaran un punto y pensaran. Eso es lo que me dice el modelo matemático, pero en la práctica, ¿por qué yo no podría construir aquí? O sea, eso es lo mismo. O sea, la estadística le da a usted datos, pero usted tiene que analizar esos datos para determinar el mejor camino a seguir. Eso es como la idea básica para la calidad. Entonces, hay montones de fases de estadística, que en esto yo no me voy a meter mucho, porque ustedes, ¿cuántos cursos llevan ustedes de estadística? ¿Como 2 o 3? 2. Dos, ok. Entonces, yo creo que una es la inferencial y la otra es la descriptiva, ¿eh? Lo que ven ustedes, así es como le llaman. Sí, profe. Ok, entonces, hay una descriptiva o deductiva que para describir o analizar un sujeto o grupo, ¿verdad? Que ahí, por ejemplo, ustedes ven mucho, por ejemplo, en el INEC, que dice la población de tal región es de tantos miles de personas, hay tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños, tantos adultos mayores, o sea, toda esa descripción es de ese grupo en particular. Eso es lo que hace la descriptiva. La inductiva se trata de determinar partiendo de una cantidad limitada de datos, o sea, una muestra. Yo necesito saber, por ejemplo, cuántas personas terminaron la escuela en tal región. Entonces, yo tengo que, no voy a poder entrevistar a 1 millón de personas. Entonces, yo, por medio de estimación de muestra, busco una muestra para poder hacer. El ejemplo más clásico, hablando de COVID y la vacuna y que si va a llegar o no va a llegar, yo no puedo agarrar a todos los individuos del planeta y someterlos al virus, inyectarlos a ver si funciona. Si no, yo puedo hacer una pequeña muestra, que para eso se hacen los ratones de laboratorio y demás, y inyectarles el virus y después inyectarles la vacuna y ver si funciona. Si va funcionando, evolucionando en ellos, pues entonces podemos pasar a otras personas, a humanos, y entonces no puedo hacerlo con todo el mundo, sino voy a agarrar una muestra para determinar. Entonces ahí vienen, por ejemplo, que si son personas blancas, morenas, de tal etnia, etcétera. Entonces todo eso va en los estudios clínicos, o sea que esto me va a generar a mí lo que usted dice, bueno, mira, esta vacuna funciona o este medicamento funciona, pero si la persona tiene estas y estas patologías, no la puede usar. Entonces, ¿por qué se da eso? Por estudios que se van desarrollando a través de muestras de poblacionales. Por eso se encarga la estadística inductiva, que
que cualquiera de estas dos vamos a buscar la fase de la recolección de datos. Entonces, reúnen datos, se observa de forma directa o indirecta. Forma directa es de que nosotros podemos ir a campo y podemos ver, y la indirecta es a través de que yo le haga a usted preguntas y usted me responde. Las variables. ¿Qué eran las variables, chicos? ¿No se acuerdan qué era una variable? Son como características que a veces dependen, digamos, de la empresa o digamos, del producto, y a veces no, son externas al ambiente. Pues. Por ejemplo, Profe, una no son como variable. los puntos, los conceptos, por decirlo así, que se van a tomar en cuenta para hacer como un estudio. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esa variable, como dicen que la empresa necesita, si volvemos a los platanitos, yo podría decir una variable, pues, pero vamos un segundito, vamos a conectar esto porque ya me estoy quedando sin batería. Ya, ahora sí, ahí vamos. Entonces, volvemos a los platanitos, ¿verdad? Entonces, los platanitos podrían ser una variable del peso, podría ser una variable la cantidad, digamos, el porcentaje de grasa, porque aquí dice que un 7 gramos que equivale a un 11%, entonces podría ser una variable la cantidad de platanitos que se puede, la bolsa es fácil de abrir o no sé si les ha pasado eso, más si uno tiene hambre. Entonces, esas variables son esas características, entonces son características de calidad que se pueden medir. Eso, digamos, a nivel de variables, viene dando eso. O sea, que en términos, esas variables estadísticas, cuando nosotros trabajamos en calidad, nosotros le decimos atributos. La variable que se puede medir para mí son atributos. Peso, tamaño, o sea, todo lo que yo pueda medir. Si yo no lo puedo medir, tengo que buscar la forma de cómo medir. Por ejemplo, como yo les hablaba del carro, que no se escuche el ruido de afuera, que fue una de las cosas que los clientes le pedían a Toyota. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, tenemos que medir con decibeles. ¿Cuándo es aceptado? Porque si yo no escucho que venga un carro y me voy a estrellar, o si yo no escucho cosas, o bueno, sonidos a mi alrededor, es perjudicial para el chofer. Entonces, yo necesito también que puedan ingresar ciertos ruidos, pero no ruidos que me vayan a perturbar. Entonces, esas características, entonces, ¿qué nivel de decibeles podemos hacer que ingresen o no? Entonces, recuerden que habían variables descriptivas y variables continuas, que había que ser exacto y había que ser preciso. Entonces, este señor que ustedes ven aquí, ¿alguno sabe quién es? Por ahí se ve el nombre, ¿lo ven? Ni idea. Esta foto fue antes como de fallecer, pero yo lo que quiero con este señor, ustedes recuerdan que hace unos días hablamos sobre principios de gestión de calidad. ¿Qué he dicho? Entonces este señor se llamó, y ustedes van a ver algo que siempre digo. Si ustedes trabajan en calidad, por lo general, no sé qué tiene, pero los que han trabajado o han generado ideas, han generado conceptos, teorías y han aplicado en plantas de producción y en diferentes áreas los conceptos de gestión de calidad, son muy longevos. Ahorita van a ver por qué. Este señor se llamó William Edwards Deming. ¿El apellido le suena? ¿Han escuchado Deming en algún lugar? Sí, profesor, me suena, pero ahorita no estoy seguro de qué, pero sí me suena. Sí le suena, ok. Entonces, vamos a volvernos un poco a la posguerra la posguerra siempre se va a hablar de 1945 hasta, digamos que, hasta la caída del muro de Berlín, según unos historiadores, que fue en 1989. Entonces,
Esa parte también algunos hablan que hay otra sección ahí en la posguerra que se podría decir hasta 1979 a 1980 y después hay otra parte ahí que quieren meter que es la Guerra Fría y demás. Entonces, pero los historiadores sabrán cómo empezó y cómo terminó eso. Pero para nosotros, el fin va a ir así de simple. Este señor resulta ser que en la posguerra, Japón, ustedes saben que mandaba unos globos para que explotara por el Pacífico, el ataque de Pearl Harbor, allá en Hawái, etcétera, etcétera. Todo el corredor pacífico era muy, muy importante para Japón, para los planes que tenía con su aliado que era Alemania. Pero bueno, ya ustedes saben parte de la historia, que perdieron y demás. Pero cuando terminó esto, Estados Unidos pues hizo convenios para ayudar después de lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ayudar a Japón. Entonces, el primer ministro japonés fue invitado a una conferencia junto con todos sus ministros a Estados Unidos. Entonces, pusieron a este profesor que en su momento decían que tenía muy buenas ideas, pero y ahí, ahorita no me acuerdo con cuál presidente, pero este señor las ideas que tenían eran un poco descabelladas y ahorita van a ver el porqué de las ideas tan descabelladas. Resulta ser que este señor dio una conferencia de aproximadamente hora 30 minutos en el salón de conferencias de Harvard y todo el plenario japonés estaba ahí. El expresidente de Estados Unidos, no recuerdo cuál era exactamente ahorita, no me acuerdo si era Nixon o cuál, que recuerden que después Nixon dimitió y es uno de los primeros presidentes que niegan por algún caso de corrupción. Entonces, volviendo, este señor empezó a explicar qué era el sistema de gestión de calidad y él decía varios puntos. El asunto es que las ideas de este señor le llamaron tanto la atención al primer ministro de japonés, al ministro de, es que tiene un nombre extraño, digamos como ministro de comercio, más o menos para hacer como japonés, al ministro de Economía y Ciencia de Japón. Y entonces él terminó la conferencia para los estadounidenses, lo que este señor hablaba, ustedes han oído el término utopía, cuando algo es utópico. Sí, claro, profe. Ok. Entonces este señor tenía un mundo utópico, o sea, era un sueño, o sea, que él estaba como pensando en el ganso, en los huevos de oro y en el país de las maravillas, o cosas así. Entonces resulta ser que los japoneses le dijeron, ¿usted quiere poner en práctica sus ideas? Venga a Japón y nosotros hacemos sus indicaciones. Entonces, Edward Deming se fue para Japón y empezó a aplicar los conceptos de gestión de calidad. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, todo lo que este señor tenía en la mente y empezó a desarrollar. Imagínense que Deming nació en 1900 y murió a los 93 años, retirado totalmente en Estados Unidos, pero él antes de morir escribió varios libros, en 1990 fue el último, y este señor, pues, si ustedes, el análisis de la tecnología japonesa, el crecimiento de Japón como potencia, todo lo que ustedes digan de Japón salió de esa cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Él en realidad estableció 14 puntos y él habló de los 14 puntos para hacer algo de calidad, para dar un servicio de calidad. Entonces, dice, el primer concepto es que todos los objetivos y propósitos de la organización se deben de conocer por todos los empleados.
No hay ni un empleado menos importante o más importante. Desde el personal de seguridad, mantenimiento, hasta la parte gerencial, es uno solo. No hay divisiones como se hace en la milicia. Ese fue el primer punto. Tienen que aprender una nueva filosofía. Y la nueva filosofía era muy simple. Todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por alcanzar el objetivo de la empresa. Ni finanzas es más importante, ni estos son islas. Esa era la filosofía. Entender el propósito de la inspección y la mejora de procesos y la reducción de costos. Entonces, él lo que decía era, cuando estamos hablando de la fecha de posguerra, que ahí en Harvard hay una foto de Deming en esa conferencia con el ministro japonés así gigante. Resulta que lo que él decía era la forma como trabajaban las empresas estadounidenses. Era así de simple. Yo fabricaba un producto, iba por mi línea de producción, y cuando ya el carro estaba hecho, cuando ya la camisa estaba hecha, cuando ya el pantalón estaba hecho, cuando ya el radio estaba hecho, cuando en aquellos momentos el tocadisco estaba hecho, yo lo revisaba para ver si funcionaba. Entonces lo que decía es, ¿para qué me sirve a mí inspeccionar al final si el producto ya tiene defectos? Entonces lo que yo tengo que hacer es educar a las personas para que las cosas la hagan bien a la primera. Tengo que educar a las personas que el trabajo que ellos hacen es tan bueno, tan excelente, que no necesitan a alguien que los inspeccione. ¿Entienden? Como el concepto contrario a lo que se hacía. Eso es, digamos, como parte. Tener con la práctica de contratos por precio. ¿Qué es lo que él decía? Yo le vendo a usted, pero entonces yo voy a negociar el precio. Entonces yo necesito 100 unidades de esto, 1000 de estas, entonces yo le voy a pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace usted para mantener ese precio? Bajar la calidad del producto, o sea, bajar otros productos que van a durar menos, van a bajar otros productos que tal vez sea más liviano, pero puede ser que la durabilidad no sea. ¿Entienden el concepto? Porque él decía los contratos por precio. Profe, pero eso ahorita se está aplicando. Ahorita siento yo que tal vez por el sistema capitalista, sí hay estándares de calidad, pero considerando más la producción que la calidad. Exacto, vea que estoy hablando, esto él lo hizo en el verano de 1950, más o menos, por ahí. El verano era como finales de agosto, o sea, imagínense, o sea, la cantidad de años que él dio esto y aún se sigue aplicando. Muchas gracias por el aporte, porque eso se aplica. Entonces, vean, yo les voy a contar una historia, espero que no se duerman. Si los que están dormidos se despierten, porque esto es algo que ustedes lo ven. Como yo les dije, ustedes saben qué es IBM, ¿verdad? Ustedes saben que IBM en su momento fue lo mejor en cuanto a computadoras. ¿Sí? Sí. Ok. A principios de los 80, IBM contrató en Japón la producción de 1 millón de microprocesadores con estas características para computadoras. Y le pusieron que ellos aceptaban un 1% de defecto. Entonces, ojo, los japoneses hicieron 1 millón de microprocesadores y en una caja aparte venía el equivalente al 1% de microprocesadores con defectos. Entonces le pusieron un rótulo. Nosotros no sabemos para qué quieren este 1% de microprocesadores defectuosos, pero igual se los fabricamos. Entonces, para el japonés es hacer las cosas bien a la primera, que eso fue lo que Deming instituyó, sino para la parte digamos, occidental, implica un margen de error. Para ellos, el error no existe, sino o es conforme o no conforme. Imagínense ustedes que ellos tuvieron que hacer productos con defectos para que ellos poder cumplir con el contrato, pero ellos no sabían para qué querían eso. Entonces son como anales de la historia donde la filosofía de Deming
es tal que si se aplica, se generan estándares. Ahorita más adelante les cuento otra historia con respecto a eso. Dice que hay que mejorar el producto y el servicio de forma continua y permanente. Por eso, nadie puede ser perfecto. O sea, todos somos perfectibles. Era lo que usaba Deming. Entonces, Deming lo que decía es que todos vamos a cometer errores, pero lo importante es aprender de esos errores para ir mejorando. Ir mejorando, ir mejorando. Siempre va a haber una mejora continua. Ok. Instituir la capacitación, que eso yo se los digo. O sea, siempre hay que estar capacitándose. La gente tiene que conocer, tiene que entender para ir mejorando. Y esa capacitación no es que alguien les va a decir cómo hacer las cosas, sino también viene la retroalimentación. Cómo lo que usted está diciendo todavía lo podemos mejorar con nuevas ideas. Con decirles que en una línea de producción, por ejemplo, de Toyota, todavía manejan un mecate donde si un empleado encuentra un defecto, él tiene la instrucción de jalar ese mecate y de tener toda la línea de producción para ver cuál es el defecto y ver cómo lo mejora. Entonces, eso solo se logra con capacitación. Enseñar a instituir el liderazgo. Entonces, vean que ustedes, en los cursos que también llevan de recursos humanos, ustedes les enseñan el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo es aquel que se arrolla las mangas y se pone a trabajar con el grupo de trabajo, no el que está encerrado en una oficina pegando gritos y nadie quiere decirle que hay algún problema. O sea, el liderazgo, y el liderazgo no es del jefe, sino el liderazgo es en gestión de calidades, que yo y todo mi equipo de trabajo somos responsables, y si yo fallo, le falla a mi equipo. Entonces, esos son como condiciones que en 1950 veníamos de una posguerra que Estados Unidos, nosotros ganamos. ¿Cómo yo voy a dejar que cualquiera sea un líder? Si no, los líderes nacen, los líderes no se crean. Entonces, ojo con lo que estaba luchando este señor en un país que había crecido económicamente a raíz de la fabricación de armas por la Segunda Guerra Mundial. Eliminar el temor y crear confianza. ¿Ustedes cómo ven esa frase? Elimine el temor y crea confianza. Se dice simple, ¿verdad? En la práctica, en el trabajo y en muchas otras relaciones, usted tiene que quitar eso. Si hay temor, entonces nunca va a florecer la confianza. Optimizar los objetivos y los propósitos de la empresa, equipos, grupos, áreas de personal. Entonces, ojo, ¿verdad? Optimizar los objetivos y los propósitos. Entonces, los objetivos no pueden ser como algo así muy, muy alto, sino todos esos objetivos ustedes tienen que ir poniéndolos en práctica. Todos esos objetivos tienen que ponerle números. Todos esos objetivos tienen que ser medibles. Si no son medibles, no sirven. Eliminen las exhortaciones por la fuerza laboral. Entonces, exhortar, lo que quiere decir es, usted tiene que cumplir con la meta de producción. Usted tiene que hacer tantos, pero a mí no me interesa en realidad producir tantos o tener esas metas de producción. A mí lo que me interesa es hacer productos que cumplan con las especificaciones para el cliente. Yo, si logro hacer eso, los clientes me lo van a quitar de las manos. Pero si yo empiezo a molestar, a generar personas inseguras, yo voy a tener errores. Entonces, ¿qué es de inseguridad? Mira, no sabemos si hay plata para pagar al fin de mes. Mira, no sabemos si lo que negociamos nos los irán a pagar. Mire, produzca. Usted tiene que producir. Sus ideas no valen nada acá. Entonces, todo eso, como vimos en el video de esta gente ahí en esta zona de Asia, en Bangladesh, todo eso es lo que no se tiene que hacer. Y usted ve que todavía, tanto tiempo después, se sigue dando lo mismo. Deming, como le digo yo, son 14 puntos. Las cuotas numéricas de producción y aprender los métodos de mejora continua. Por eso el sistema de mejora continua lleva el sistema Deming, el ciclo Deming o el ciclo de mejora continua. De ahí donde ustedes tuvieron que haber escuchado esto.
la administración por objetivos en vez de aprender las capacidades de los procesos y otros. Entonces, el objetivo es cumplir y producir tantos, sino más bien es entender el proceso y cómo mejorarlo. Si usted aprende a mejorar el proceso y llevar ese proceso a mejoramiento continuo, va a ser más que cumplir un objetivo. Y eso era lo contrario que tenían con Estados Unidos, porque Estados Unidos era producir tantas unidades, no me importa cómo, pero yo tengo que producirlas. Y él lo que hacía era, si yo logro entender el proceso, logro cómo controlarlo, todo va a salir tan fácil y de buena calidad que esto no, la gente va a querer mi producto por lo bueno. Entonces, vean, en la década de años después, 15 años después, empezó a aparecer en Estados Unidos y en su momento, yo no sé si ustedes han escuchado una marca de televisores estadounidenses, JVC, ¿lo han visto? Otra marca que había que era Sharp, que tenía ahí la aleta de un tiburón. Entonces esas marcas eran súper famosas. Después equipos de sonido de la época, Pioneer, bueno, y en un momento a otro empezó a aparecer unos televisores negros, unos equipos de sonido negros que decían Sony. Pero ya y resulta ser de que ahorita no me acuerdo o no tengo el dato para buscarlo y decirles costaba tanta plata, sino que esos televisores y esos equipos de sonido, en su momento estamos hablando y tocadiscos y demás, 68, 70 empezaron a llegar a Estados Unidos y los estadounidenses empezaron a comprarlos por baratos. Entonces seguramente, sí, son baratos, no van a durar mucho. Cuando empezaban a escuchar que la música era nítida, que la imagen, estamos hablando de blanco y negro, que los televisores de blanco y negro se veían de una forma increíble, la gente empezó a comprar esa marca. Después empezó a llegar otras marcas japonesas. La historia de Toyota es muy bonita, desde cómo se empezó y todos los problemas que ellos fueron solucionando para ser competitivos. Pero, digamos, eso es como un ejemplo. Entonces, ese concepto era lo que Deming decía. Si usted aplica mejoramiento continuo, conoce el proceso y lo va mejorando, el producto va a ser tan increíble para el cliente que se lo van a quitar de las manos. Entonces, cuando ustedes les dicen Sony, pues ¿quién no va a conocer la marca Sony? Pero estamos hablando del 65, 67, 68, que era una marca que llegó ahí, de un país de Japón, que nosotros habíamos echado una bomba nuclear y que pobrecitos y no tenían que comer y entonces por eso es que lo venden tan barato. Lo que no se habían dado cuenta era que ellos habían mejorado tal forma el proceso que podían hacer más productos de una calidad superior a lo que ellos hacían a un menor precio. Entonces era lo que Deming siempre decía y siempre mantuvo hasta el último día de su vida. Evitar las barreras que evitan a las personas se sientan orgullosas de su trabajo. Entonces, este es otro concepto que va muy de la mano con el liderazgo. Toda persona tiene que ser orgullosa, más o menos para que ustedes entiendan. Para la fábrica Sony, para las fábricas Fujitsu, que es la que hace equipos médicos, ellos tienen una característica tan simple. Digamos ustedes, voy a poner solamente un ejemplo. Ustedes son ingenieros eléctricos graduados de la Universidad de Tokio. Usted va a empezar a trabajar en Fujitsu, va a empezar a trabajar en Sony, va a empezar a trabajar en Toyota, la que ustedes quieran. Entonces, lo primero es que usted va a empezar a entender el proceso. Y no es que te van a poner en una oficina, no. Lo van a llevar con el personal de limpieza a que usted empiece a limpiar la planta. Lo van a llevar a que usted sea un operario como cualquier otro. Y después de un año, usted ya conoce cómo funciona el proceso, cómo lo podría mejorar. Y ahora sí, usted va a empezar a trabajar acá para lo que estudió. Entonces, ¿qué es lo importante?
ver que la persona se sienta orgullosa, y eso hace que la persona entienda el trabajo del operario, del personal de limpieza, del supervisor, de todos y cada uno para poder tomar las mejores decisiones y nunca creerse superior a los demás, cosa que si nos venimos a Occidente, eso no ocurre. Fomentar la educación, la automejora personal. Entonces, ahí ustedes hay una herramienta que imagino que ustedes la han visto, que son las 5 S, que son 5 palabras en japonés que empiezan con S. Seitu, Setsu, Sakson, Seitun, que lo que buscan, entre otras, es la mejora de la vida de las personas, es decir, cada cosa en su lugar. Si ustedes se les pierde frecuentemente las llaves, eso quiere decir que usted no se está organizando, entonces necesita más sitsu, que es poner las cosas en su lugar y solo es el lugar para esas cosas. Lo otro es que si usted, el sectum, que es que usted tiene que preocuparse por su condición física, es decir, usted tiene que hacer ejercicio, comer saludable, no porque alguien le dice o porque usted quiere, sino porque usted se ama y se quiere y se protege. Si yo no soy saludable, yo no puedo ayudar a otros. Esos son conceptos de formación, de educación y mejora personal. La otra, yo quiero conocer y quiero entender. Esa, no recuerdo cómo era que se decía, pero estas son como herramientas para que las personas se enamoren de ellas y se enamoren de lo que hacen. Y ahí vienen un montón de conceptos de yoga, de varias ramas digamos, de la cultura propia de Japón, que se mezcló muy bien con las ideas de Deming. Y emprender acciones para lograr la transformación. ¿Qué son las acciones? Que usted tiene que tener todo planeado, planear muy bien y empezar a generar confianza en las personas. Si usted genera confianza en las personas, puede ir desarrollando nuevos conceptos. Entonces, ahí tiene lo que hizo Deming, que el ciclo de mejora continua, que primero usted planea, luego usted hace, luego usted controla y va a actuar. Entonces, como usted ve, planear es cambiar o ayudar a algo que tiene que mejorar. Lo que usted planeó lo tiene que ejecutar, lo tiene que analizar y ver cómo evolucionó. Para eso, usted tiene que usar la estadística, tiene que medir y tiene que ver eso, institucionar el cambio, abandonar o hacerlo de nuevo. ¿Ok? Institucionar cambio, abandonar o hacerlo de nuevo quiere decir que con lo que usted hizo, tiene otra oportunidad de mejorarlo. Entonces, volver a planearlo y volverlo a hacer. Por eso es un ciclo. Entonces, siempre va a ser enfocado hacia la oportunidad de mejora. ¿Están ahí? ¿No se han dormido? Ahí hay. Sí. Bueno, Sí, profe, ¿qué? Bueno, Sí. qué bien. Estoy viendo la hora. Pues, chica. Yo voy a tener que dejar de hablar tanto, ¿verdad? Mejor paso las filminas. El conocimiento del sistema Deming, entonces viene por estas fases, que esto es, digamos, para mí, si ustedes ven esos 14 principios, aquí van a ir resumidos. Usted tiene que valorar el sistema, cómo la gente hace las cosas, cuál es el objetivo de hacerlas y cómo las controla y cómo las mide. O sea, eso es como la valoración que hace un sistema según Deming. Y ustedes tienen que entender que todo en esta vida tiene una variación. Imagínense que hasta nosotros, con nuestra forma de ser, a veces andamos de buenas, a veces, como dice, andamos de pocas pulgas. Entonces, esas variaciones ustedes las tienen que comprender. Vea que nosotros en el asunto de lo que vimos hace una semana o 2 semanas, vimos cómo las ventas subían, habían estacionalidades. Entonces, igual pasa en las personas, igual pasa cuando usted fabrica algo, igual pasa cuando usted da un servicio. Entonces es parte. El otro punto es la teoría del conocimiento. Ustedes han oído hablar, no sé si alguno ha llevado en filosofía, letras, algo relacionado con este tema. ¿Qué es la teoría del conocimiento? Yo, profe, yo he llevado teoría de conocimiento. Qué bueno. Ahora usted me ayuda. Y la otra parte es psicología.
Entonces, vea, valorar cómo hago las cosas, comprender que todo tiene una variación, la teoría del conocimiento que ahorita la vamos a ver y la psicología. Entonces, valoración del sistema, el objetivo del sistema, y viene lo que él decía, yo tengo que capacitar, tengo que tener recursos, tengo que saber interrupción del trabajo, qué es lo que se genera, las políticas y prácticas administrativas, y cómo genero yo el liderazgo y la supervisión, ¿verdad? Y obviamente la parte administrativa. Entonces, el objetivo es que todos conozcan cómo funciona. ¿Ok? Comprensión de la variación. Ok, vamos a ver. Voy a comprender la variación. Entonces, dice que la estadística en realidad lo que hace es medir qué tanto varía indicadores. Y en cualquier proceso productivo va a haber variaciones. Primero entiende el proceso y después trabaja en cómo reduce la variación. Usted no va a reducir la variación si no entiende el proceso. Eso es lo principal. La teoría del conocimiento. Ahora sí, compañera, usted me ayuda. ¿Qué se acuerda usted de la teoría del conocimiento? Bueno, lo que yo vi fue que veíamos como las áreas, como la ciencia, matemática, las artes, y también lo veíamos basado con las formas, o sea, la percepción, la intuición y todo eso. Eso es lo que me Excelente. acuerdo. Excelente. Ok, vean. Yo les voy a nada más, para ver, porque el tiempo. Esto es como lo básico. Y esto es como de almas que han transformado en cierta forma el mundo que hoy tenemos. Dice que no hay conocimiento sin interpretación. O sea, que si yo no analizo y si yo no interpreto, yo no voy a generar algo nuevo, no voy a crear. Entonces dice, si la interpretación que representa una actividad de la mente está sujeta siempre a la comprobación de experiencias futuras. Es posible que el conocimiento es el mejor de los casos, solo probable un argumento del pasado al futuro, o incluso una probabilidad que se debe basar en principios que son por sí mismos más que probables. Entonces lo que dice es que yo, para generar conocimiento, tengo que haber vivido algo, el cual lo razoné, vi cómo era ese comportamiento o cómo era ese proceso. Y una vez que yo ya lo pude conocer, puedo decir que las cosas se dan de esta y esta y esta manera. Al darse de esta y esta manera, puedo predecir lo que va a suceder en el futuro. Eso es lo que parte de la teoría del conocimiento. Y esta es basada en un libro que Deming atesoraba de Clarence Ewing Lewis. Y ahí les dejo, digamos, para que en la presentación, ahora cuando se la suba, por si lo quieren profundizar, porque es bastante importante y es un libro, imagínense que estamos de más de 100 años, un poquito más de 100 años, ahorita no me acuerdo. Entonces, en la teoría del conocimiento, lo importante, y se lo voy a enfocar en ustedes, como Deming lo veía. Los administradores deben entender cómo funcionan las cosas y por qué deben ser eficaces en las decisiones que afectan el futuro. Es decir, si yo no conozco el proceso, no sé cómo actúa la gente, no sé cómo es la idiosincrasia, no sé cómo es la cultura, y yo tomo decisiones, puede ser de que esas decisiones sean las peores para la compañía o las peores para mi proyecto. Ejemplo, usted tiene que tener mucho cuidado si usted está trabajando a nivel internacional y usted tiene que generar un producto, un servicio, y tenga algo que pueda generar un conflicto religioso. Por ejemplo, se los pongo así. Hace unos años un periódico francés publicó algo referente a los musulmanes y erróneamente ellos hicieron una imagen de Mahoma y una imagen de Dios, suponiendo que era el Dios de Mahoma y Mahoma hablando con Dios. Entonces, a nivel cultural, eso generó toda una rebelión, generó ataques a las instalaciones de ese periódico. Entonces,
¿Por qué? Porque hay asuntos culturales que usted tiene que conocer y sus decisiones van a partir del conocimiento que usted tenga en su proceso y su entorno. Al igual que lo que yo les comenté la vez pasada, si no me equivoco, fue con ustedes, sobre por qué Walmart no está en Alemania, porque no está por asuntos ya meramente culturales, de que ellos no iban a aceptar cerveza de muchísimo más barato si ellos producen la mejor cerveza, ellos no iban a aceptar que sus adultos mayores fueran la mano de obra de Walmart, entre otras cosas. Entonces, cualquier plan racional, por sencillo que sea, requiere predicción en relación con las condiciones, el comportamiento y la comparación del desempeño. Estas predicciones se deben basar en la teoría. Es decir, cuando yo voy a hacer, yo tengo que medir todo lo que eso conlleva. Y esto es lo que este señor habla en referente al libro, que es que el conocimiento epistemológico, la teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y el alcance del conocimiento, sus supuestos, bases de confiabilidad general de las afirmaciones sobre el conocimiento. En palabras, que cómo se va a gestar ese conocimiento y cuál alcance va a tener a futuro. O sea, ese conocimiento de una forma de hacer las cosas es conocimiento puro. No es porque esté plasmado en un libro, no sea tan importante. Esa es base, digamos, de la teoría del conocimiento. Ahora, esta teoría del conocimiento va muy de la mano con la psicología. Entonces, las personas deben ser motivadas de manera intrínseca, no extrínseca. Intrínseca es que ellas tienen que convencerse que lo que están haciendo lo están haciendo de la mejor manera. Entonces, vean, en palabras de don Jorge Acuña, el profe de allá del TEC ahora, cuando él toca este tema, siempre dice una cosa. Dice, mira, nosotros hablamos de que hay que ponerse la camiseta. En realidad, lo que Deming decía, que usted no tiene que ponerse la camiseta. En realidad, lo que él decía era que uno necesita personas tan comprometidas que la camiseta la anden tatuada. Esa es como la gran diferencia. Y la psicología, la forma en la cual yo hago que esas personas comprendan y se automotiven y adoren lo que hacen. Y no es por hacerle el coco wash, sino que ellos vean lo hermoso de lo que ellos están haciendo y son parte de algo. Entonces, hay un ejemplo ahí que mejor hoy no se los voy a dar porque es bastante largo y necesito dejar este tema bien. Gran parte de la filosofía de Deming se basa en la comprensión del comportamiento humano y el trato justo hacia las personas. O sea, eso es lo que al final él buscaba, que las personas fueran tratadas como personas y fueran tratadas económicamente de la forma justa. Y él tenía muchas contradicciones contra Taylor y muchas contradicciones contra Henry Ford. Las personas nacemos con necesidad de amor y cariño y sus relaciones con otras personas, ¿verdad? Entonces dice que hay que promover circunstancias que generen dignidad y autoestima. Haciendo lo contrario, se sofoca la motivación intrínseca. Es decir, si usted no le genera condiciones para que esa persona se sienta contenta, feliz, usted no va a generar nuevos conocimientos, no va a generar buenos productos, buenos servicios, no va a generar personas satisfechas, que era lo que él al final de cuentas siempre luchó. Bueno, este otro, y perdón las chicas, pero esos son los modelos que tengo hoy. Joseph Juran fue la mano derecha en toda esta locura japonesa para Deming. Él fue amigo, compañero de cátedra, compañero de estudio, compañero de aplicar en plantas de producción sus ideas, compañero de capacitaciones y demás. Entonces Juran, ahí ustedes ven, nació este señor vivió 104 años, de 1993, entonces vean ustedes que es bastante. Juran
En realidad lo que él siempre buscó, y vea que aquí es donde les digo que lo que les dije antes, que esto no es contradictorio. Entonces, dirigir la calidad desde el nivel más alto. Él lo que decía es que si la gente o los dueños de la empresa no saben lo que es calidad y no saben la importancia que es, de nada va a servir lo que usted haga en ningún mando. Y capacitar a toda la jerarquía administrativa en principios de calidad. Porque yo este tema siempre se los tiro a ustedes. Porque esto es una de las cosas que ustedes, para mí, deberían ir haciendo el cambio en las empresas. Que ustedes tienen que ver esos 14 puntos de Deming, tienen que ver esos 4 conceptos de Deming. Entender el proceso, saber de la teoría del conocimiento, psicología y ver la variabilidad de las cosas. Luchar para mejorar la calidad a una velocidad inusual. Es decir, que usted tiene que ir luchando para que las cosas vayan saliendo siempre. Y es un trabajo de todos los días. Y siempre se tienen que informar las metas de calidad. ¿Por qué? Porque los dueños o los ejecutivos o como les quieran poner, porque recuerde que estamos hablando de empresas muy grandes, entonces lo único que van a ver es cuánta plata ganamos. Y la idea no es cuánta plata ganamos, sino es que se están cumpliendo metas de calidad. ¿Por qué? Porque eso va a ser la sostenibilidad en el futuro. Hacer participar la fuerza laboral en la calidad, revisar la estructura de recompensas y reconocimientos, incluir la calidad. O sea, que no es un premio o no es esto, sino es que entre todos logramos cumplir con esos objetivos de calidad. Entonces, él hablaba de una trilogía de calidad. La trilogía es muy simple. Planifique la calidad, controle y mejore. O sea, él agarró el ciclo de Deming y lo hizo en 4 pasos. Así de simple. Entonces él le dijo que era la trilogía de calidad, que era como una forma más simple de poder desarrollar en la práctica esto. El otro, este señor, Bill Crosby, no Cosby, Crosby, él nació en el 26, murió en el 2001, él fue muy amigo de Juran. Entonces, él lo que dice que calidad es muy simple, es cumplir con requisitos, no es elegancia. Entonces, cuando le cuestionaban a él en una conferencia que dio en el 94, creo que era, sobre esto, que por qué no elegancia, si tiene que ser, entonces dice, vea, si yo digo, un Ferrari tiene que cumplir con estas especificaciones y las cumple, automáticamente es elegante. Si yo fabrico un par de zapatos con especificaciones que al cliente le van a traer, automáticamente son elegantes. O sea, la elegancia no es algo subjetivo, sino es cumplimiento de requisitos. Por eso era que él hacía como una relación de ambas. Y otra de las cosas que él peleó mucho era que se hablaba que tenemos problemas de calidad. En realidad, la calidad no es ningún problema, es algo para mejorar. Entonces, lo que él siempre buscaba era algo tan simple, es eso, que no existe problemas de calidad. O sea, la calidad es algo para mejorar. La economía de calidad no existe. O sea, yo para hacer un producto de calidad voy a bajar el tipo de material o algo en el proceso, pero al final de cuentas eso va a repercutir en mi producto. La única medida de desempeño es el costo de la calidad. Es decir, que el costo de la calidad es un beneficio, en realidad no es costo, según la filosofía de Crosby. La única norma de calidad permitida es hacer las cosas con 0 defectos. Entonces, de 0 defectos se generó algo que ustedes, bueno, no sé, si ustedes han visto esta marca, Motorola. ¿La conocen? Sí, sí. Ahorita está como en teléfono, pero otra vez, he visto. Pero no son como, bueno, al menos acá no he visto todavía los teléfonos de gama alta, una cosa así. Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a ver, digamos, este señor agarró ese concepto de 0 defectos y lo empezó a implementar en General Electric. Y esa filosofía de 0 defectos fue lo que generó los 6 Sigma. ¿Han oído hablar de Six Sigma? ¿Lo han escuchado en algún momento?
Entonces, vean todo lo que logró Motorola. Productividad aumentó, reducción de costos de no calidad bajó, la eliminación del 99.7% de los defectos en sus procesos y ahorros de 11 billones de dólares. Eso es lo que se deslumbró. Entonces, más o menos era como un librito de estos en color vino que decía Six Sigma, Motorola y el asunto ahí de Bill Smith, que eso era que cuando yo fui estudiante, aún allá, le tenía que gustar Six Sigma y le tenía que gustar un montón de cosas por todo lo que se había generado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el concepto de Six Sigma? Vea, 6 Sigma o Six Sigma viene dado a esto. En realidad era algo como el benchmarking que generó en la década de finales de los 80 y 90, así como la reingeniería, un boom. El asunto era que nosotros teníamos que hacer todo cero defectos y era una métrica más que todo de concepto, no tanto estadística. Y era aplicar la metodología de mejora continua de Deming. Y si bien es cierto, es un concepto estadístico, era como más de mercadológico que el mismo concepto, pero generó una estrategia de conceptos que todos los clientes generaban que todo fuera certificado Six Sigma. Era una visión de la empresa. Entonces, para entender esto, ustedes recuerdan la distribución normal, ¿verdad? Y la distribución normal, pues aquí lo hacemos con la altura de las personas. Entonces, la media dice que nosotros tenemos un promedio de altura de 1,72 en los hombres y 1,60 más o menos en las mujeres. Pero acuérdense que esa es la media. Hay personas más bajitas y obviamente va a haber otras personas más altas. Entonces, también la variación en el tiempo y la forma como se van comportando esto. Entonces, para entender, vamos a hacer un ejemplo con una alfombra. Entonces, Six Sigma es, por ejemplo, 3 Sigma quiere decir que yo en una alfombra de una alfombra grande, por decir algo, de unos 2 metros por 5, de 10 metros cuadrados, si yo trabajo a un nivel de limpieza, quiere decir de 3 Sigma, que me va a quedar 0,67 metros cuadrados de suciedad. Si yo trabajo a 4 Sigma, me va a quedar 0,064 metros cuadrados de suciedad. Pero si yo trabajo a 5 Sigma, me va a quedar 0,02 metros cuadrados de suciedad. Pero vean la diferencia. Usted en una de 2 por 5 metros, o sea, 10 metros cuadrados de alfombra, usted sería capaz en Six Sigma encontrar suciedad. Es casi imposible, ¿verdad? Encontrar esta parte de la que está sucia. Entonces, este concepto se llevó a decir cuántas partes por millón aparecen defectuosas. Entonces, eso era lo que hacía. De aquí se generó para los procesos de mejora continua, para los procesos de otra teoría, Lean Manufacturing, fue mejorar aún más el concepto de mejora continua de Deming, que era que yo tengo que definir qué es el problema, tengo que medirlo, tengo que analizarlo, tengo que mejorarlo y tengo que controlarlo. Y vea que es el mismo concepto de Deming. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Ya pasamos no a 4, sino a ampliar de analizar. Entonces, en Lean Manufacturing se usa la teoría de Make. En Lean lo que busca es usted hacer la menor cantidad de defectos por millón de lo que fabrique. Entonces, vamos a ver, definir es entender el problema y solucionar por parte del equipo de trabajo. Aquí se incluyen los clientes, se identifican las necesidades, se debe enunciar el problema. Medir es identificar
los atributos a medir. Recuerden que cuando hablamos de atributos son las características de calidad medibles. Entonces, requisitos claves. Bueno, los requisitos claves vienen dados en la siguiente forma. Son todo lo que el cliente le va a dar valor. Por eso es qué valor le da al cliente. Por eso les ponía el reloj, que si me meto a bañar con el reloj y se le metió el agua. Uy, pues chica, ya aquí, yo ya no voy. El asunto de las papitas, que le apareció una cucaracha, yo ya no como eso. Entonces, para el cliente, que el producto, cuando yo abro estos, estén fresquitos, ¿verdad? Entonces, el análisis, ¿qué es el análisis? Evaluar el comportamientos históricos. Para eso yo tengo el uso de la estadística, herramientas estadísticas, resultados de las medidas actuales y ver oportunidades de mejora. ¿Cómo mejoro yo lo que está sucediendo? La mejora es la relación causa y efecto. Ahí ustedes, díganme que ustedes conocen el diagrama causa y efecto, diagrama de Ishikawa, espina de pescado. Eso sí lo han visto. Sí. Sí. Genial. Se desarrolla, implementa y valida los cambios. Vea qué curioso, ¿verdad? Usted tiene que desarrollar, implementar y validar cambios. Generar lluvia de ideas para otras alternativas de mejora. Hacer un control del proceso y el producto basado en lo que usted va a implementar. Monitorear y ver los resultados de esas mediciones y llevar los registros, porque muchas de las herramientas que vamos a ver la próxima semana van a ir en función de sistema de gestión. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que sirven para algo, ¿recuerden? Entonces ahí el nervioso, el circulatorio, el sistema de elección de Costa Rica. Los elementos interrelacionados actúan como un objetivo para lograr una misión. Entonces ahí viene el funcionamiento, el sufragio, cómo se hace. Vea que todo este concepto para ir desarrollando. Si se quita o se añaden nuevos elementos, el sistema cambia. El sistema se divide, no se consiguen como iguales. Por eso es el asunto de las islas, que eso es fundamental. Lo otro, recuerden que un sistema funciona como un todo. Si se le elimina algo o se deja de hacer algo, se descompone y no va a generar el objetivo para lo cual se creó. Entonces, por ejemplo, aquí usted tiene un sistema digestivo y le vamos a quitar la boca o le vamos a quitar el esófago. Entonces, algo tiene que sustituirlo para poder continuar que la persona viva. Un ejemplo así muy, muy drástico. El sistema de gestión, entonces, va a generar desde el negocio todo lo que va a conllevar el negocio de atención al público, los elementos del sistema, el proceso, productos, servicios, clientes, recursos, estructura organizativa, directrices y documentos. O sea, todo esto en un sistema de gestión de calidad es lo que usted va a tener para poder controlar y dirigir este sistema. Y entonces, recuérdense que los procesos, que eso yo creo que ya lo he hecho un montón de veces, implican las entradas, transformación, agregar insumos para que salga un producto. Entonces, de esta forma, eran los inputs para obtener outputs, o sea, las salidas. Los productos y servicios son el resultado de los procesos que se entregan a un cliente que los adquiere. Estos productos o servicios tienen unas características concretas que se reciben, denominaciones diversas, especificaciones, atributos, y acuérdense que los atributos son las características medibles de su producto o de su servicio. Y viene la otra parte, ¿verdad? La parte más importante, que al final de cuentas es el cliente, pero acuérdense que muchas veces el concepto que el cliente siempre tiene la razón, pues ahí tenemos que verlo, depende. Yo siempre les voy a decir depende. Los recursos, que aquí son personas, la manufactura, los materiales,
el conocimiento, que es de gran importancia, y obviamente el capital. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros nos enfocamos mucho en el capital, pero olvidamos todo lo demás. Los documentos, que son todo lo que tenga que ver con gestión de calidad, tiene que estar documentado. Permisos, patentes, fórmulas, procedimientos instructivos, manuales, planos, etc. Directrices generales de funcionamiento, las políticas, los objetivos de gestión. Entonces ahí viene una famosa pirámide que ustedes conocen, que la política, manuales, procesos, procedimientos, instrucciones, registros. Vea que los registros son fundamentales para el control y la mejora. Y esto que vamos a ver es esta última filmina, porque ya estamos con tiempo. Eso sí es simple, o sea, eso es tomado de todo el concepto de las normas ISO. O sea, directrices generales, política, estrategia y objetivos. Hay un proceso, entonces nosotros necesitamos los requisitos de los clientes. Esos van a generar necesidad de recursos. Y ya vieron ustedes los recursos en la filmina anterior. Aquí vamos a necesitar documentación para ver cómo se hace ese proceso, cómo se desarrolla, cómo se mejora. Vamos a ocupar una estructura organizativa que va a ayudar y va a apoyar ese proceso para generar el producto o servicio. O sea, a nivel de vista de norma ISO, aquí hay unos requisitos, una necesidad, que este proceso va a generar un producto o servicio, pero usted no puede dejar de lado los recursos que van a ayudar a ese proceso, la estructura organizativa que va a hacer que estos recursos colaboren en la fabricación o el desarrollo del servicio, y todo se tiene que documentar para poder mejorarlo. Ese es como el concepto, y esos documentos y registros es lo que va a ir de la mano con el producto, o sea, las ventas, la facturación, reclamos, etcétera, etcétera. Ok, chicos, no se durmieron. Eso es una de las clases que a mí en lo personal, pues, no me molesta darla, pero es que es necesario. No, profe, pero está pesada. ¿Ah? Está pesada. Sí, está muy pesada porque son muchos conceptos. Y por último, uno de los conceptos, por ejemplo, de Honda en Estados Unidos, el que era el gerente general de Honda, que era un japonés, era un apellido un poco extraño, como Matsui, o por ahí. Él por muchos años dirigió a Honda, y yo no sé si ustedes saben que en Japón, para los japoneses, comprar Honda en vehículo era como popular, era como jugársela. El asunto era que Honda fue un fabricante de motocicletas, nunca un fabricante de automóviles. Pero en Estados Unidos empezaron a vender más Honda que en ninguna otra parte. Entonces la situación era que quien generó eso, este señor Matsui, él se retiró. Entonces los conceptos de calidad y demás, él los tenía muy bien atesorados, y llegaron y le dijeron de General Motors y de Ford que ellos necesitaban que él se hiciera cargo de la compañía de ellos. Entonces él llegó y le dijo, la primera pregunta fue, y la única: ¿la junta directiva está de acuerdo en los principios de calidad que yo podría imponer? Entonces le dijeron, no se preocupe, pero eso después lo arreglamos. Lo importante es generar utilidad. Y automáticamente él les dijo, así no trabajo. Y él se volvió a Japón y puso una empresa ahí curiosa, y está basado con el hijo en videojuegos. Entonces, es así que si ven ese apellido por ahí, Matsui, es que se dedicaron a hacer parte tecnológica y unos desarrollos ahí, más que todo ahorita están metidos en todo lo que es inteligencia artificial y proyecciones a 3D. Es interesante eso. Bueno, chicos,
vean, para terminar, ahí en el cronograma yo tenía que dejarles una tarea de Visagi para hacer. Esa tarea no se las voy a dejar, vamos a modificarla. La otra semana vamos a ver herramientas de gestión de calidad y ahí sí va una tarea. Por el asunto de Visagi, que unos no se pudieron y demás. Y acuérdense que yo más tarde les voy a abrir el espacio para que ustedes suban lo del avance del primer trabajo. Entonces, Profe, ¿hasta cuándo va a estar disponible? Toda la semana. De aquí hasta las 9 de la mañana del próximo miércoles. Ok, listo. Bueno, si no hay más, entonces estamos por hoy. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se quedaron y que no se durmieron. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que tenga un lindo día. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Disfruten el almuerzo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, profe. Muy bien, gracias. Hasta luego.